Regresamos. Bien. Espero que la cámara no me haga perder la conectividad. Bueno, aló, ¿están ahí o no? ¿Volvieron? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar el tema y vamos a partir con esto que tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Vamos a ver lo que es introducción a las ondas. Dice, cuando se le aplica energía a un cuerpo, este tiende a disiparla realizando un movimiento de vaivén, no a un punto central. Es decir, si nosotros golpeamos el agua, ¿no es cierto? Las partículas si una gota de agua cae en una fuente, ¿no es cierto? Esta, de alguna manera, va a bajar, va a subir, etcétera, y va a tener un movimiento de vaivén. La vibración de un medio cualquiera, producto de una perturbación externa, produce lo que nosotros llamamos ondas. Perturbamos la superficie del agua, ¿no es cierto?, dándole un golpe o varios golpes sucesivos, eh, se va a provocar círculos concéntricos que viajan hacia los bordes del recipiente. Y a eso le vamos a llamar ondas. Y bueno, y eso no solamente en el líquido, vamos a ver en los sólidos cómo ocurre también. Una vibración simple se produce un pulso, definido como una única perturbación que viaja por el medio de propagación. A un conjunto de pulsos emitidos con una frecuencia se le conoce como el nombre de frente de onda. Yo me parece que no dibujé acá, no. Entonces, les voy a explicar, a ver, voy a pasarme a la pizarra ahora. Esto lo vamos a decir adiós. Y esto le vamos a borrar el lienzo. Entonces, una de las cosas que va a influir acá esto, vamos a dibujar entonces acá una superficie horizontal y sobre ella vamos a dibujar una cuerda. Aquí vamos a suponer que tenemos el comienzo de la cuerda ahí. Y obviamente que esta es una cuerda que está ahí encima. Bueno, dibujos así me permiten explicar un poco mejor ya, vamos más abajo para que no me interfiera el lápiz. ¿Esto se debe a esto o era? Claro, era eso. Ahí tenemos un trozo de cuerda que está apoyado sobre una superficie. Entonces, si nosotros dibujamos acá abajo una situación posterior de esa cuerda, vamos a tener lo siguiente. Parece que me va a quedar más gruesa. Lo interesante en esto es que si yo tomo este punto A, el extremo de esa cuerda,
y luego lo bajo a la misma posición que tenía, entonces se va a producir este fenómeno. Y que va a ser simplemente que se va a provocar un pulso de onda, donde a esta altura, por ejemplo, vamos a tener el punto B. El punto B, y este punto B está aquí tranquilo. Sin embargo, el hecho de tomar el punto A, subirlo y bajarlo bruscamente, al subirlo nosotros estamos ejerciendo fuerzas de moléculas unas sobre otras, y estas a su vez después tienden a llevar esto en esa dirección hacia abajo. ¿Mm? Al subirlo y bajarlo bruscamente se produce esto que es un pulso de onda y que viaja en esa dirección, alcanzando un tiempo posterior al punto B. Y después va a tomar al punto B, lo va a levantar y lo va a bajar y lo va a dejar en reposo nuevamente, mientras el pulso de onda entonces va viajando a través de toda la cuerda. Ya esa es la idea de un pulso de onda. Entonces le hemos provocado una perturbación y eso provoca lo que llamamos un pulso. Ahora, si este punto A lo subimos, lo bajamos, lo subimos, lo bajamos, etcétera, con una cierta frecuencia, se va a producir pulsaciones de este tipo y les voy a mostrar, va a producir lo que llamamos un frente de onda. Bien, esa es la idea principal. Entonces, dice un conjunto de pulsos emitidos con una misma frecuencia. Le conoce como un frente de onda y vamos a tener entonces una onda de esa naturaleza. Y esto se puede hacer en el suelo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un cordel y empezamos a batirlo de esta manera, vamos a tener, ¿no es cierto?, que se va a provocar estas ondulaciones que van a estar viajando a través de la cuerda. A diferencia del pulso que de un pulso nomás que hemos provocado en la cuerda como les mostré recién. De esa manera entonces tenemos que hay que definir cuáles son los elementos que tenemos en una onda. Monte es el punto que corresponde a la máxima elongación, a esta parte de acá arriba, lo más arriba que llegó la partícula, el trozo de cuerda, por ejemplo, que llegó a este punto. ¿No es verdad? A esa altura, a eso le llamamos de manera de que esos puntos de allí corresponden a la máxima elongación. La amplitud es la medida de la separación. Esta distancia, ¿no es cierto?, que hay acá, entre paréntesis, ahí tenemos varios montes y después vamos a ver que tenemos distintos valles. La amplitud es la medida de la máxima separación. Esta está relacionada con la intensidad de la onda. La amplitud va a ser un factor cuando nosotros estemos hablando de una de las características que tiene la onda, de que es su intensidad. Así que mientras mayor sea la amplitud que tenga la onda, más intensa va a ser. Donde la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Bien, otro aspecto del valle, al igual que los montes, es la máxima separación, pero hacia la parte negativa. Otra característica que tenemos, aparte de los montes, los valles y la amplitud. Ahora, aquí yo no lo coloqué, pero hay una parte que se llama una elongación cualquiera, es decir, la separación que tiene una partícula, no la máxima ni la mínima, sino que una separación cualquiera de su nivel de equilibrio. A eso le vamos a llamar simplemente elongación. Espera un minuto. Pero otro aspecto es la longitud de onda.
La longitud de onda es un parámetro que va a permitir identificar el tipo de onda, lo va ¿cómo se llama?, a caracterizar. Es la distancia recorrida en un ciclo completo. También se entiende como la distancia entre dos puntos consecutivos de igual fase. Por ejemplo, un ciclo completo para nosotros va a ser parte en este punto, alcanza su máxima altura la onda, un mínimo, un punto de equilibrio, después llega a una posición mínima y termina de donde partió. Así que esto completo para nosotros, ¿no es cierto?, es un ciclo. Y obviamente que la longitud de onda va a ser la distancia que hay y que recorre la onda en un ciclo completo. Porque como esto ocurrió en el tiempo, ¿no es cierto?, la onda se estuvo desplazando y recorrió desde este punto hasta este punto. De manera de que eso para nosotros va a ser la longitud de onda. Pero también un ciclo completo ocurre cuando estamos en un monte y vamos a otro monte consecutivo. Ahí también la distancia que hay entre esos dos es una longitud de onda. Pero también entre dos valles consecutivos, para nosotros va a ser eso una longitud de onda. O bien dos puntos que tengan la misma fase. Por ejemplo, este punto que está acá está en fase con este otro punto. Aquí está a punto de subir y aquí a punto de subir. Pero profesor, fíjese que acá tenemos este punto que está a punto de subir, ese está a punto de subir y ese que está aquí está a punto de subir también. Pero estos dos están en la misma fase y son consecutivos. ¿Mm? Claro, este tiene la misma fase que ese y la misma fase que ese y la misma fase que ese, pero no son consecutivos. Entonces la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos de igual fase pero consecutivo. Y también, obviamente, dos puntos que están en fase. Es este punto que está en la máxima, ¿no es cierto? También le llaman monte o cresta de la onda. Cresta y la otra cresta consecutiva. Están en fase. Y este también está en fase. Sin embargo, para nosotros la longitud de onda va a ser la distancia que hay entre dos puntos que están en la misma fase, ¿no es cierto? Y también podría tomar este punto, entre este punto y el que está en fase, que este punto es este o no, ¿no? Es este. Por lo tanto, la distancia de separación entre esos dos puntos que tiene la misma fase, aquí la onda va bajando y aquí la onda va bajando. Y aquí también va bajando, pero estamos hablando de puntos consecutivos con igual fase. Bien, esa distancia nosotros le llamamos longitud de onda. Profesor, este punto, por ejemplo, de acá, no está en fase con este otro, en fase opuesta. Estamos hablando de dos puntos que tienen la misma fase. Y tenemos entonces otro concepto que es muy importante, es el concepto de periodo de una onda. ¿Mm? ¿Qué es el tiempo empleado en un ciclo? El tiempo que emplea en hacer un ciclo, por ejemplo, parte de acá y llega y va a estar a punto de subir. Y obviamente que el tiempo que hay desde este punto acá en ese ciclo, a ese le vamos a llamar periodo. Lambda varía según el medio de propagación. La longitud de onda va a depender de otros factores. Pero el periodo es eso, es decir, cuando se completa un ciclo. Esto creo que es importante porque hay muchas cosas en la naturaleza que son periódicas. Y de ahí también los periódicos, las revistas que tienen un periodo, ¿no es cierto? Y que
salen en la mañana a las 6 de la mañana y al día siguiente vuelve a salir otra edición y al día siguiente otra edición, son periódicos, ¿no es cierto? Otros tienen un periodo más largo, 10 días, cada 15 días o revistas de tipo mensual. Es decir, el periodo es importante acá. Es decir, que ocurre lo mismo después de un cierto instante. Bueno, pero se trata de un ciclo. Por ejemplo, no puedo decir que el periodo es el tiempo que hay entre este punto y este punto de acá. No, estoy hablando de un ciclo, nada más, el tiempo que se llama periodo. Velocidad de propagación de una onda. Bueno, la onda va a tener, la velocidad tiene que ver con la longitud recorrida y el tiempo. De manera de que la velocidad de la onda la vamos a calcular acá abajo, miren ustedes aquí, es igual a la longitud de onda dividido por el periodo, ¿no? O bien multiplicada por la frecuencia. ¿Qué es esto? Antiguamente la gente, la palabra frecuencia, comúnmente la abuelita le decía a su hija, hija, el pololo de mi nieta viene con mucha frecuencia. Bueno, con mucha frecuencia. Es decir, durante el día el cabrito aparecía en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Mm? Es decir, cada cierto tiempo estaba, ¿no es cierto?, en el día apareciendo. A eso le llamaba mucha frecuencia. Entonces, algo que se repite. La frecuencia es, entonces, y eso en física lo tenemos, la idea muy similar, es el número de veces que un fenómeno se repite en un intervalo de tiempo, ¿no? Pero está relacionado con un intervalo de tiempo. Eh, este niño viene con 3 veces al día, viene con una frecuencia de 3 veces por día. ¿Eh? A los 2 meses frecuencia es 1 vez por día y después se desaparece. Entonces la frecuencia puede ir, y en ese caso estamos hablando de tiempo. Pero una frecuencia, por ejemplo, de 5 veces al día y una frecuencia de 5 veces al mes, bueno, ¿cuál es mayor, profesor? Y ustedes ven, el tiempo es importante considerarlo. Es decir, una frecuencia menor porque el tiempo es mucho mayor. Bueno, entonces el concepto de frecuencia, el número de veces que un fenómeno se repite en un intervalo de tiempo. Y se puede medir en ciclos por segundo. Y esos ciclos se puede, como no existe la unidad ciclo, se puede colocar un 1 partido por segundo. Y a eso le llamamos hertz. De manera que la frecuencia la vamos a medir en hertz. Y un péndulo, por ejemplo, que está oscilando, ¿no es verdad? Respecto de un punto, también le podemos medir la frecuencia, es decir, si tomamos una bolita, ¿no es verdad? Y la colgamos de un hilo y la ponemos a una cierta altura y le damos un golpe a esta bolita, empieza a oscilar. Podemos medir su frecuencia. Claro que se va amortiguando, pero en una cantidad de veces, si oscila 10 veces en 5 segundos, por ejemplo, 10 veces en 5 segundos significa 10 partido por 5 es 2 oscilaciones por segundo. Características en el movimiento ondulatorio. Una vuelta completa de un punto P de la onda se denomina un ciclo u oscilación completa y tiene una positiva y otra negativa. Los ciclos se pueden definir por 3 parámetros. Entonces la longitud de onda es uno de ellos, la velocidad y la frecuencia. De manera de que la frecuencia y el periodo están relacionados matemáticamente. ¿Y cómo se relaciona el periodo y la frecuencia? El periodo es el valor recíproco de la frecuencia y al revés,
la frecuencia es el valor recíproco, o sea, 1 partido por el periodo. De manera que son dos conceptos que se pueden utilizar. Por lo tanto, la velocidad de una onda, se puede expresar como lambda, que es la longitud partido por el periodo, o bien lambda multiplicado por la frecuencia. Dado que el periodo es el valor recíproco de la frecuencia, o la frecuencia es el valor recíproco del periodo. Así que este periodo que está en el denominador, 1 partido por el valor, se puede escribir como la frecuencia. Y la velocidad de propagación de la onda la podemos expresar a través de esos parámetros, que son importantes entonces para lo que nosotros comenzamos a estudiar. Estaba acá. Muy bien, ejemplo dice, la onda de la figura, esta onda que está dibujada acá, dice, la onda de la figura tardó 5 segundos en viajar de A hasta B, distantes 15 metros. De aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, hasta acá. Cuidado, acá hay un ciclo, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro. Y hasta ahí no, porque aquí hay la mitad de un ciclo. Entonces, hasta B, y esa distancia es de 15 metros. De acuerdo a esto, determine el número de ciclos. Profesor, veamos cuántos ciclos hay. Hasta aquí hay 1. Hasta aquí hay 2. Y acá hay la mitad de un ciclo. Entonces tendríamos 2,5 ciclos. La longitud de onda. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? La distancia entre A y ese punto. Pero resulta que todo esto tiene 15 metros. Entonces, ¿cuántos metros debería haber acá? Se me fueron estos niños. 6. ¿Cuánto es eso? 6, profe. 5. Hay 5 medios ciclos. 6, sí. Vamos a ver. Si yo divido la distancia AB por el número de ciclos, que es 2,5, esto nos da 6 metros. Fíjense que si esto es 6 metros, desde ahí hasta ahí hay 6. Desde aquí hasta acá hay 6. 6 y 6 son 12. Y desde aquí hay la mitad de un ciclo, que serían 3 metros. Así que 6 metros más 6 metros hasta ahí, más a este punto que son 12 metros, 3 metros que hay en la mitad de este, nos da esa longitud de onda que es 6. Nos da los 15 metros. Yo lo hice matemáticamente de esa manera para poderlo explicar en forma más fácil. ¿Cuál es la frecuencia? Profesor, tardó entre A y B 5 segundos. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia de la onda? Tiene que en total, aquí 1, 2, 3, 4 y 5. 5 segundos quiere decir que entre A y este punto hay 1 segundo, y entre este punto y este otro hay otro segundo más. O sea, en total, el periodo es de 2 segundos. Pero preguntaban por la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones por el tiempo. ¿Y cuántas oscilaciones tenemos? Tenemos 2,5 oscilaciones en toda. Hay 2,5 oscilaciones en toda. Y estas 2,5 oscilaciones ocurrieron en un intervalo de tiempo de 5 segundos. Por tanto,
Si yo, no hizo esto porque ya ocurrieron en este completo, en estas 2,5 oscilaciones, ocurrieron en un tiempo de 5 segundos. Divido los 2,5 oscilaciones que ocurrieron en 5 segundos y me va a quedar número de oscilaciones partido por tiempo, y eso nos da 0,5 la frecuencia. Y bueno, a mí se me fue a haber colocado, pero y ya está explicado acá. El periodo es el tiempo y dividido por el número de oscilaciones. Y esto nos da un periodo de 2 segundos. 2 hasta ahí, 4, y acá un segundo más nos da los 5 segundos. Hay una cosa que es bien interesante en esto. En términos generales, esperen un poquito, en términos generales, podemos decir que el periodo es el tiempo dividido por número de oscilaciones. Y la frecuencia es el número de oscilaciones partido por el tiempo. ¿Cuántas oscilaciones habían, profesor? En todo ese recorrido habían 2,5 oscilaciones. Y el tiempo era 5 segundos. Así que si ustedes dividen eso, les va a quedar 0,5 oscilaciones por segundo. Pero la palabra oscilaciones no existe como tal, así que eso lo podemos escribir 0,5 simplemente 1 partido por segundo. Pero profesor, 1 partido por segundo se puede escribir de otra manera. Es decir, se puede escribir como 0,5 y a 1 partido por segundo le llamamos Hz, que es Hertz. Así, de esa manera nosotros sacamos la frecuencia. Y el periodo, cuando ustedes quieren hacer algún trabajo, calcular el periodo, es el tiempo. Entonces el periodo es el tiempo dividido por el número de oscilaciones. ¿Cuánto tiempo estuvo la onda viajando? 5 segundos, profesor. Y en ese tiempo, ¿cuántas oscilaciones ejecutó? 2,5 oscilaciones. Oscilaciones. De manera que eso nos da, ¿cuánto dijimos? 6, ¿no? ¿Esto da 6? 2. A ver, esto da 2. 2. Ah, pero acá miren qué interesante, por eso que esto es conveniente hacerlo. Fíjense que esto da esta división entre 5 y 2,5 oscilaciones, da 2. Pero acá en el periodo se coloca simplemente segundo. Se entiende que estos son 2 segundos por cada una oscilación, pero no se coloca segundos partido por oscilación. De tal manera que el periodo se puede medir en horas, se puede medir, el periodo se puede medir en horas, también se puede medir el periodo en minutos, en periodo también se puede medir en segundo, y etcétera. Y comúnmente el periodo se puede medir también en años.
años. Y así el periodo de rotación de la Tierra es un año, el de Júpiter, ¿no es cierto? Creo que es 12 años y así. Es cuando vuelve a dar una vuelta completa. De manera de que los periodos se habla de tiempo nada más. ¿Ah? En cambio, la frecuencia, se puede en la frecuencia escribir en hertz, en hertz. Se pueden escribir en oscilaciones por segundo, por minuto, etc. Se pueden escribir las frecuencias en RPS, que serían revoluciones por segundo. Se pueden escribir en RPH, que me quedó feo eso. Bueno, revoluciones por hora y revoluciones por minuto. Casi siempre pueden tener cualquiera de esas expresiones de frecuencia. Oscilaciones por segundo o hertz, o revoluciones por segundo, revoluciones por hora. Esto quedó pésimo acá. Revoluciones por hora, RPH. ¡Ay, que estoy tontito hoy día! RPH. Bueno, y así sucesivamente. Y ya nos llegó la hora. Niños, bueno, ¿dónde estábamos acá? No, este no, hombre, este. Bueno, llegamos hasta ahí y mañana clasificamos las ondas y seguimos adelante. Vamos a ver si podemos lograr hasta completar el tiempo de la materia. ¿Mm? Si no, vamos a tener que aplazar eso. Jóvenes, hasta aquí el día de hoy. Mañana comenzamos con clasificación de las ondas. Profesor, Dígame. disculpe, la prueba de laboratorio de biofísica quedó para el feriado. No te puedo creer. Sí, quedó Oh, en el feriado. Dice que está el 16 y es sí, feriado ese día. es feriado. Sí, Ya. Qué bueno que me dijiste, porque como yo soy muy despistado, no miré, mi calendario no tenía rojo, nada, tengo un calendario plomo, pero voy a ah, mirar otro calendario. De verdad que el 16 de julio es el Día de las Carmen y la Virgen del Carmen. Uy, disculpen, niños, vamos a tener que arreglar eso, ya. ¿ya? Porque me Así avisa ahí. que bueno que me hayas avisado, te agradezco montones, porque profesores despistados como este no hay ninguno. Todo. Ya, listo.